Hola, radioelectrónicos. Una cosa antes de comenzar. Si no vas a ver este vídeo completo, debes saber algo importante antes de marcharte. Aquí descubrirás una novedad sobre el diodo LED que aún no has visto en ningún otro sitio. Vamos a enseñarte cómo conectar correctamente uno de estos componentes, aunque no tengas ni idea de cuáles son los valores de sus parámetros de tensión y corriente, o dicho de otra manera, aunque no sepas nada sobre él. ¿Piensas que es muy sencillo o quizás lo ves complicado? Muchos creen que el LED es como una lamparita que solo hay que conectarlo a una pila y listo. ¿Crees tú lo mismo? Permíteme indicarte que no es algo tan simple como parece. El diodo LED es un componente electrónico de la familia de los semiconductores y para conectarlo correctamente necesitaremos tener a mano ciertos datos que no siempre se conocen. Aunque es algo básico y ya tenemos en el canal un vídeo que aborda este tema, hemos decidido elaborar otro con una nueva información. Así que antes de abandonar este vídeo, piénsalo dos veces y no te pierdas lo que te voy a contar. Como te he comentado antes, voy a darte una nueva información que creo que te va a interesar, ya que te permitirá conectar un LED aunque no tengas los datos técnicos del componente, imprescindibles para hacerlo de manera correcta. Son muchos los que creen que a un LED hay que proporcionarle una tensión determinada para que funcione. Incluso cuando van a una tienda a comprar uno de estos componentes, lo piden así al vendedor: deme usted un diodo LED de 3 voltios. El dependiente se queda pensativo, cabizbajo y meditabundo. Al cabo de un momento, frunciendo el ceño, mira fijamente al cliente y emite el siguiente sonido: ¡oh, como! Lo que significa que no tiene ni idea del tipo de LED que le está pidiendo el cliente. Aunque bien es verdad que un LED, al igual que cualquier otro diodo, tiene una determinada caída de tensión cuando se le polariza directamente, esto no significa que para su normal funcionamiento se le puedan aplicar los terminales de una pila o una fuente de alimentación con ese mismo valor de tensión. Y esto es así por varias razones. La primera es que una cosa es la caída de tensión en un componente electrónico y otra muy distinta que ese voltaje se le puede aplicar directamente. Por ejemplo, sabemos que un transistor BJT de silicio tiene una caída de tensión directa entre base y emisor de aproximadamente 0,7 voltios. Sin embargo, aunque el valor de esa tensión se tiene en cuenta al diseñar el circuito, no se busca la manera de obtener exactamente estos 0,7 voltios para aplicárselos directamente al transistor entre esos electrodos. Otro ejemplo sería el de un diodo Zener. Aunque en sentido inverso llega a tener una tensión determinada muy estable, nunca se intenta alimentarlo directamente de los bornes de una pila o una fuente con esa misma tensión. La segunda razón, y sobre todo cuando se alimenta a pilas, es que sería muy complicado mantener estable la tensión aplicada al LED. Esto influiría en la cantidad de luz que emite, ya que la pila tenderá a agotarse y consecuentemente la iluminación del LED bajará en cuanto ésta pierda algunas décimas. Por último, y quizás la razón más importante que podemos argumentar, es la poca seguridad que esta forma de alimentación le ofrece al componente. Con respecto a esto, debes saber que el margen de error de que disponemos no es muy amplio. Si te pasas solo algunas décimas de voltio, tendrás que ir de nuevo a la tienda a comprar otro diodo y volver a verle la cara al dependiente. Estos son motivos más que suficientes para entender que a un LED no debemos aplicarle nunca los terminales de una pila o los bornes de una fuente de alimentación
directamente. Pero entonces, ¿cómo rayos se alimenta uno de estos semiconductores para que luzca en todo su esplendor, sin peligro de que lo dejemos a oscuras de por vida? La respuesta es polarizándolo por corriente y no por tensión. Para ello necesitamos saber la corriente nominal que el fabricante recomienda y la caída de tensión que se produce en sus extremos cuando esta corriente circula a su través. Repetimos la idea anterior, ya que es sumamente importante. Para conectar un diodo LED correctamente es imprescindible conocer su intensidad de corriente nominal y la tensión que cae en sus bornes cuando esta corriente circula a su través. Por lo tanto, los dos parámetros necesarios son intensidad nominal y caída de tensión. Conociendo estos dos datos, podremos conectar el LED en cualquier circunstancia y con cualquier tensión de alimentación que dispongamos en ese momento, siempre que ésta supere el valor de su caída de tensión característica. La mayoría de los fabricantes recomiendan que los LED de uso común en electrónica se alimenten con una intensidad de corriente de 20 mA para conseguir su máxima luminosidad sin que su integridad corra peligro. Además, es normal que cada fabricante indique la caída de tensión que presenta el LED al ser atravesado por la corriente recomendada. Hemos de decir aquí que en la práctica no siempre se usa la corriente que indica el fabricante en sus notas técnicas. A veces resulta interesante alimentar un LED con una intensidad de corriente inferior, por ejemplo, con 10 mA en lugar de los 20 nominales, o incluso con menos, siempre que la luz que emita sea suficiente para el propósito que le tenemos reservado. Una vez que conocemos estos datos, estaremos en disposición de alimentar el LED sin peligro alguno de hacerle daño. Además, en estas condiciones podrá emitir su luz durante miles de horas. Seguro que te estarás preguntando, sí, pero ¿y si no dispongo de esos datos? ¿Cómo me las apaño para acertar y no cargarme el LED si no conozco su caída de tensión ni la intensidad de corriente recomendada? Bueno, tranquilo, eso te lo contaré dentro de un momento. Un poquito de paciencia. Primero vamos a ver el ejemplo clásico de cómo conectar correctamente un LED cuando sí conocemos su caída de tensión y su intensidad de corriente nominal. Después te solventaré la duda anterior, no te preocupes. Tomemos como ejemplo un LED estándar de 5 milímetros de color rojo. Vamos a colocar en nuestro circuito toda la instrumentación de medida necesaria para hacer el experimento con la mayor información posible. El fabricante especifica que la intensidad de corriente nominal de este semiconductor es de 20 mA y que su caída de tensión típica cuando es atravesado por esa corriente es de 2 voltios. Imaginemos que la batería o la fuente de alimentación de que dispongamos es de 9 voltios. Está claro que si lo conectamos directamente a ella, el LED rojo se pondrá al rojo vivo, nunca mejor dicho, soltará humo y desprenderá un evidente olor a semiconductor tostado. Para que esto no ocurra, hay que limitar el valor de la corriente que lo atraviesa a los 20 mA recomendados, intercalando en serie con él una resistencia que se oponga a que circule a través del LED más corriente de la necesaria. Fíjate en el esquema. Como sabemos que en el LED caerán 2 voltios, tenemos que conseguir que en la resistencia caigan los 7 voltios restantes para completar los 9 que tiene la batería. Según Ohm, el valor de una resistencia en la que caen 7 voltios cuando a su través circulan 20 mA es de 350 ohmios. Este sencillo cálculo es el que deberemos de realizar siempre,
siempre. No, el vídeo no se ha estropeado, es que yo soy muy insistente y machacón. Siempre que conectemos un LED a una pila o a una fuente de alimentación, siempre tendremos que hacer este sencillo cálculo. Una vez acabado el circuito, vamos a probarlo. Perfecto, todo ha salido correctamente. Las pequeñas diferencias con las cantidades calculadas de antemano se pueden despreciar, ya que no le afectarán al funcionamiento normal del diodo. Insisto de nuevo, para poder calcular el valor de la resistencia limitadora necesaria para alimentar un diodo LED, antes necesitamos conocer dos datos imprescindibles. 1. La intensidad de corriente que atravesará el LED. Y 2. La tensión que caerá en él cuando esta corriente circule a su través. Hasta aquí todo nos ha salido a pedir de boca, pero ¿qué hacer si nos encontramos ante un LED del cual no tenemos ni la más mínima información técnica? ¿Qué caída de tensión vamos a asignarle para realizar el cálculo de la resistencia limitadora? Te digo la respuesta enseguida. La solución está en usar una pequeña fuente de alimentación variable o fuente de laboratorio para llegar a conocer los parámetros de tensión e intensidad del LED. Te lo muestro seguidamente. Supongamos que tenemos un LED de color verde del cual no sabemos absolutamente nada. ¿Por dónde empezamos? En principio, como medida de precaución, colocaremos en serie con el LED una resistencia limitadora de, por ejemplo, 150 ohmios. Esto hará menos probable que dañemos el LED por un exceso de corriente. Observa que disponemos de un control de voltaje llamado coarse, con el que vamos a poder modificar la tensión de la fuente de forma rápida y aproximada, y otro control llamado fine, con el que ajustaremos la tensión con más precisión. Y por último, un amperímetro para visualizar la intensidad de corriente y un voltímetro para conocer la caída de tensión en el LED. Comenzaremos a subir la tensión de la fuente teniendo en cuenta que la corriente máxima que podemos permitir a través de él es de 20 mA. Normalmente, y dependiendo del tipo de diodo, a partir de 5 o 10 mA la iluminación que adquiere el LED ya es importante. Tomamos nota de la caída de tensión que sufre el LED cuando a través de él circulan, por ejemplo, 10 mA de corriente. Ahora hay que poner en la balanza si con esta luz tenemos suficiente para nuestros propósitos. Si queremos más, y teniendo en cuenta que la mayoría de los diodos LED actuales funcionan con 20 mA, podemos subir un poco a 15 mA, con lo que el LED emitirá una cantidad mayor de luz que antes. Si queremos llegar al máximo, pues entonces subiremos a los 20 mA que generalmente recomiendan los fabricantes como corriente nominal. Con cada lectura de corriente anotaremos la caída de tensión que le corresponde, con lo cual ya tenemos los datos necesarios para conectar el LED a cualquier pila o fuente de alimentación, realizando los cálculos que vimos al principio. De esta manera tan sencilla, recabaremos la información necesaria para usar nuestro diodo LED en cualquier circuito y con prácticamente cualquier tensión, ya que ahora sí que disponemos de los dos parámetros imprescindibles para el cálculo de la resistencia limitadora. Y este vídeo se acabó. No olvides darle al like si te ha gustado. Suscríbete y clica en la campanita para no perderte ninguna de nuestras informaciones. Hasta pronto, radioelectrónico.